Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Fernanda Garduño. Soy egresada de la Facultad de Psicología y actualmente soy tesista. Y es precisamente por mi tesis que vengo a platicar con ustedes en el marco del 8M. Este día nos proporciona una oportunidad idónea para poder reflexionar y ampliar la mirada hacia todos estos sistemas simbólicos que estructuran, pero que también legitiman las desigualdades sociales. Estas desigualdades tienen que ver tanto con prácticas individuales como con marcos culturales de referencia, que están constantemente organizando normas, roles, mandatos, expectativas y significados en torno a lo masculino y a lo femenino. Y yo quisiera comenzar con unas preguntas. ¿Cuándo aprendimos lo que significa ser hombre? Lo que significa ser mujer. ¿En qué momento un niño entiende que llorar no es correcto? Porque él debe ser fuerte, que debe aguantar, que debe estar en competencia constante con otros niños. No hay una clase formal que le enseñe esto. No existe un manual explícito. Sin embargo, todas y todos sabemos que esas reglas existen porque vivimos sus implicaciones todos los días de nuestra vida. Y mi tesis parte precisamente de estos cuestionamientos. ¿Cómo se construyen las masculinidades y qué papel puede jugar la universidad en transformarlas desde la prevención primaria? Es por esto que yo propongo una estrategia gráfica para abordar las masculinidades como herramienta de difusión y también de prevención primaria. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos ahondar acerca de todo esto. La charla del día de hoy se titula Masculinidades en construcción, género, socialización y significados culturales. Cuando pensamos en la palabra masculinidad, muchas veces imaginamos esto que les mencionaba de que es algo natural, algo biológico, algo que ya está dado, algo que simplemente es. Y crecemos escuchando todas estas frases de los hombres no lloran, hay que ser fuerte, compórtate como un verdadero hombre. Pero muy pocas veces nos detenemos a cuestionar algo fundamental. ¿De dónde vienen realmente estas ideas? ¿Quién define lo que significa ser hombre? ¿En qué momento aprendemos todas estas nociones? ¿En qué momento las interiorizamos? ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona no encaja dentro de todas estas definiciones? Las ciencias sociales han arrojado mucha luz acerca de este tópico. Nos han mostrado que las identidades de género no surgen ni de manera espontánea, ni tampoco es una condición dada por la biología, sino que se construyen a través de procesos, procesos culturales, psicológicos e históricos que atraviesan constantemente nuestras instituciones, nuestros discursos y nuestras experiencias cotidianas. Es por esto que el hecho de que podamos comprender de qué forma se construyen las masculinidades no es una tarea solamente teórica, es una pregunta con una raíz profundamente social. Porque todas estas formas en las que entendemos la masculinidad influyen en la manera en que los hombres viven sus emociones, de qué manera construyen sus relaciones, de qué manera las mantienen, de qué forma ejercen poder, cómo es que se relacionan también con su salud psicosocial, cómo se ocupan de ellos mismos.
Y mi investigación propone precisamente analizar todo este proceso. Cómo se configuran las masculinidades a partir de todas estas normas, mandatos y roles sociales, las estructuras cognitivas que están mediando este proceso, los sistemas simbólicos que también están incidiendo en los mismos, y todo esto haciendo una integración de aportes de la teoría de género, la psicología del desarrollo, la teoría sociocultural y la semiótica. Y para poder entrar en este tema, para poder entenderlo de una mejor manera, es necesario que nos hagamos estas dos preguntas fundamentales. ¿Qué es el género? ¿Cómo aprendemos lo que significa ser hombre o ser mujer? Muchas veces pensamos que las formas de ser hombre o de ser mujer surgen de manera muy natural. Pareciera que nacemos casi casi sabiendo cómo comportarnos, qué emociones expresar o qué expectativas cumplir. Pero cuando nos detenemos a observar estas cuestiones desde las ciencias sociales, desde esta lente, descubrimos algo muchísimo más complejo. Las identidades de género se construyen a lo largo del tiempo mediante procesos sociales, culturales y psicológicos. Entonces, el estudio de estas dinámicas forma parte del campo de la teoría de género. Este enfoque interdisciplinario que se dedica a analizar cómo las diferencias sexuales se transforman en sistemas sociales de significado. Una investigadora muy prominente en este sentido fue Joan Scott. Ella es una historiadora que plantea que el género funciona como una categoría analítica fundamental. Esto quiere decir que nos permite comprender cómo se organizan las sociedades, cómo se organizan las relaciones de poder dentro de las sociedades a partir de las diferencias sexuales que se perciben entre hombres y mujeres. Esto implica que el género no solamente hace referencia a identidades individuales, sino que atraviesa también instituciones, prácticas sociales, discursos culturales y estructuras de poder. Entonces, desde esta perspectiva, el género está influyendo constantemente en múltiples dimensiones de nuestra vida cotidiana. La familia, la escuela, el trabajo, los medios de comunicación, el Estado y si practicamos alguna religión, también está incidiendo dentro de nuestra religión. Y la filósofa Judith Butler profundiza esta idea cuando nos explica que las normas de género funcionan como estos marcos culturales que determinan cuáles son estas formas de vida que resultan socialmente reconocibles y aceptadas dentro de una sociedad. En otras palabras, existen ciertas expectativas sociales que establecen qué comportamientos, qué identidades y qué expresiones se consideran inteligibles. Y estas normas no siempre se presentan de una manera tan explícita. En muchas ocasiones operan de forma implícita, a través de nuestras prácticas cotidianas, de discursos culturales y también de representaciones simbólicas que se están repitiendo de forma constante. Por ejemplo, estas frases que les mencionaba al principio, ¿no? De los hombres no lloran, tienes que ser fuerte. Todas estas ideas transmiten concepciones muy profundas acerca de lo que se espera de una identidad masculina. Y estas ideas no solamente están circulando dentro de nuestro lenguaje, también aparecen en las películas, en la publicidad, en las redes sociales, en los libros escolares
y en discursos que nos resultan muy familiares. ¿Y qué pasa? Con el tiempo, todas estas representaciones se van internalizando y comienzan a formar parte de la forma en la que las personas comprendemos nuestra propia identidad. Entonces, dentro de este campo de estudio, surge una línea de investigación particularmente relevante, los estudios sobre las masculinidades. Durante mucho tiempo, los estudios de género se centraron principalmente en analizar estas desigualdades que afectan a las mujeres. Pero poco a poco comenzó a surgir esta otra pregunta complementaria. Si el género estructura las relaciones sociales, entonces también resulta de suma importancia analizar cómo se construyen socialmente las identidades masculinas. Y es por esto que la socióloga Raewyn Connell nos propone entender la masculinidad como una configuración de prácticas sociales que se desarrollan dentro de relaciones históricas y culturales, que resultan muy específicas. Entonces, desde esta perspectiva, la masculinidad no se puede limitar nada más a analizar rasgos individuales o características psicológicas. Analizar la masculinidad se trata de una práctica social que se construye en relación con otras personas, con las instituciones y con las estructuras de poder. Raven Connell nos introduce además con un concepto fundamental para hacer este análisis, el concepto de masculinidad hegemónica. Este concepto se refiere al modelo cultural de masculinidad más aceptado. Este modelo que logra consolidarse como el ideal dominante dentro de una sociedad. Y en muchos contextos occidentales, este ideal lo tenemos profundamente asociado con ciertos atributos, como por ejemplo la autonomía, el control emocional, la capacidad de liderazgo, la heterosexualidad obligatoria y la autoridad social. Pero lo más interesante es que este modelo no describe necesariamente la forma en la que viven todos los hombres. Si nos ponemos a analizar, nos damos cuenta que en realidad es solo una minoría de hombres las que encarna de manera cabal este ideal. Pero ¿qué pasa? La presencia simbólica de este ideal influye de manera notoria en las expectativas sociales acerca de lo que significa ser hombre. Y esto implica que incluso los hombres que no cumplen con este modelo se sienten presionados por la influencia cultural que ejerce. Con él, también señala que las masculinidades existen siempre en plural. Es decir, dentro de una sociedad están conviviendo frecuentemente múltiples formas de vivir la masculinidad. Estas formas se relacionan también con factores como la clase, la raza, la orientación sexual, el contexto cultural. Y es aquí donde entra la pertinencia de la interseccionalidad. Para poder analizar masculinidades, necesitamos hacer uso de la interseccionalidad también. Y es precisamente por esto que al hablar de masculinidades necesitamos reconocer la diversidad de experiencias que atraviesan la vida de los hombres. Por ejemplo, en el contexto latinoamericano se ha analizado mucho el concepto cultural del machismo, ¿no? Del hombre macho. Y el antropólogo Matthew Goodman realizó una investigación etnográfica en la Ciudad de México en la que muestra todas estas representaciones del macho que conviven en formas múltiples
en el ejercicio cotidiano de la masculinidad dentro de este contexto mexicano. Entonces, esto significa que los hombres no reproducen únicamente un modelo cultural de masculinidad. Más bien, lo que ocurre es que están en una constante negociación de sus identidades dentro de contextos particulares. Ahora bien, que podamos comprender cómo se construyen las masculinidades también requiere que analicemos de los procesos psicológicos mediante los cuales estas normas sociales se internalizan. Y desde la psicología, una teoría muy influyente para poder comprender este proceso es la teoría de los esquemas de género, propuesta por Sandra Bem. Bem nos explica que las personas desarrollamos estructuras cognitivas llamadas esquemas, que funcionan como marcos mentales bajo los cuales podemos organizar la información relacionada tanto con lo masculino y lo femenino. Y estos esquemas funcionan como filtros cognitivos. Pero no necesariamente son lentes violeta, ¿eh? Por eso aquí no puse una imagen de lentes violeta. Estos filtros influyen en la forma en que interpretamos las situaciones sociales, lo que recordamos con mayor facilidad y también en la manera en la que evaluamos tanto nuestro propio comportamiento como el de las demás personas. Por ejemplo, si una persona ha internalizado la idea de que los hombres no deben mostrar vulnerabilidad, que deben siempre mostrar fortaleza emocional, es probable que interprete ciertas emociones, como la tristeza, como una señal de vulnerabilidad, de debilidad. Y es en este sentido que los esquemas de género no solamente organizan nuestra percepción del mundo, también influyen en nuestra autorregulación emocional. Y para comprender cómo es que se desarrollan estos esquemas cognitivos, resulta muy útil el enfoque constructivista de Jean Piaget. Piaget sostuvo que el conocimiento se adquiere de forma activa. Los seres humanos construimos activamente nuestro conocimiento, ¿no? Construimos de forma activa nuestras estructuras cognitivas a partir de la relación que tenemos con nuestro entorno. Y es precisamente en este marco teórico que los esquemas cognitivos pueden entenderse como estas estructuras mentales que organizan nuestras experiencias. Estos esquemas se desarrollan a través de dos procesos fundamentales: la asimilación y la acomodación. La asimilación ocurre cuando una persona incorpora nueva información dentro de sus estructuras cognitivas preexistentes. Por ejemplo, si un niño observa que los hombres de su entorno familiar suelen ocultar sus emociones, puede integrar esta información dentro de un esquema que asocia la masculinidad con control emocional, por ejemplo. Y la acomodación hace referencia a cuando la nueva información desafía los esquemas preexistentes y nos obliga a reorganizarlos, ¿no? Hacemos un precisamente reacomodo de la información. Y este proceso suele surgir a partir de lo que Piaget denomina conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo aparece cuando nuestras expectativas previas entran en tensión con nuestras nuevas experiencias. Por ejemplo, un joven que creció con la idea de que los hombres no deben mostrar vulnerabilidad podría experimentar un conflicto cognitivo al encontrarse con modelos masculinos que expresan emociones de forma más abierta, más reflexiva. Entonces, estos momentos de tensión cognitiva pueden generar procesos de reflexión que permiten reorganizar nuestros esquemas previos. Y es en este punto que resulta fundamental incorporar otra perspectiva teórica complementaria, la teoría sociocultural de Lev Vygotsky.
Vygotsky plantea que el desarrollo psicológico ocurre a través de la interacción social, que se encuentra mediada por herramientas culturales y también por sistemas simbólicos. Entre estas herramientas destacan el lenguaje, los símbolos, los discursos y también los sistemas de representación cultural. Es a través de estas herramientas que las personas somos capaces de interpretar el mundo, pero también de organizar nuestro pensamiento. Y uno de los conceptos principales de esta teoría es la zona del desarrollo próximo. Este concepto describe este espacio entre lo que podemos comprender de manera autónoma y lo que necesitamos el apoyo de alguien más para comprender. Dentro de esta zona, las interacciones sociales facilitan que desarrollemos nuevas capacidades cognitivas. Y es precisamente en contextos educativos que este proceso suele darse mediante lo que conocemos como andamiaje. El andamiaje se refiere al apoyo temporal que nos brindan docentes, compañeras, compañeros o los mismos materiales pedagógicos que nos dejan en la escuela para facilitar el aprendizaje de nuevas ideas. Con el tiempo, este apoyo se retira gradualmente a medida que vamos desarrollando una mayor autonomía en la comprensión. Entonces no es un proceso que no tenga un final. Y las universidades constituyen espacios particularmente relevantes para estos procesos de mediación cultural. En estos entornos universitarios, las y los estudiantes entran en contacto con nuevas perspectivas teóricas de manera constante, también aportan muchos debates críticos y también tienen experiencias muy diversas que tienen el potencial de ampliar sus marcos interpretativos. Entonces, este proceso resulta especialmente significativo cuando abordamos temas relacionados tanto con el género como con las masculinidades. Cuando como estudiantes tenemos la oportunidad de reflexionar críticamente sobre las normas, roles y mandatos de género, podemos comenzar a cuestionarnos los esquemas que teníamos previamente establecidos, esquemas que ya teníamos bastante internalizados. Y es aquí donde entra otra dimensión clave para esta investigación, que es la semiótica. La semiótica es la disciplina que estudia cómo es que se producen y cómo se interpretan los signos dentro de un sistema cultural. Una figura muy influyente dentro de este campo de la semiótica ha sido Roland Barthes. Él nos explica que las imágenes no solamente tienen la función de representar la realidad, también nos ayudan para transmitir significados culturales que influyen en la manera en la que comprendemos el mundo. Entonces, las imágenes funcionan como estos sistemas de signos que están comunicando constantemente valores, narrativas y representaciones sociales. Por ejemplo, los carteles institucionales, las campañas visuales o los materiales gráficos utilizados en contextos educativos pueden ayudarnos a transmitir mensajes muy específicos acerca del género. Estos recursos visuales pueden reforzar estereotipos existentes o pueden abrirnos paso para nuevas interpretaciones sociales. Entonces, desde una perspectiva pedagógica, las imágenes pueden funcionar como herramientas simbólicas de mediación cultural. Nos ayudan a construir más significados. Esto significa que los recursos gráficos pueden facilitar procesos de reflexión colectiva, que tanto se necesita cuando estamos hablando acerca de perspectiva de género. Las imágenes tienen una capacidad particular para poder sintetizar ideas complejas y también generar nuevas experiencias interpretativas que nos invitan a cuestionar nuestras ideas preexistentes. Por esta razón, el que podamos utilizar materiales visuales
en programas de prevención primaria dentro de estos contextos universitarios nos ayuda a promover discusiones críticas acerca de todas estas normas, roles y mandatos de género, las representaciones existentes en torno a la masculinidad. Cuando estas estrategias las diseñamos de forma minuciosa, de manera cuidadosa, podemos estar ayudando a activar procesos cognitivos, procesos emocionales y sociales que favorezcan la revisión de esquemas que teníamos previamente internalizados. Y es de esta manera que la integración entre teoría de género, psicología del desarrollo, teoría sociocultural y análisis semiótico nos permite comprender las masculinidades como fenómenos profundamente complejos. Las identidades masculinas no surgen de una manera aislada. No existe un determinismo biológico. Las identidades se construyen a lo largo del tiempo, mediante todos estos procesos históricos, culturales, psicológicos y simbólicos. Entonces, comprender estos procesos resulta fundamental. ¿Por qué? Porque nos abre la posibilidad de poder diseñar intervenciones educativas que promuevan formas muchísimo más reflexivas y también equitativas de poder vivir y de encarnar la masculinidad. En última instancia, estudiar las masculinidades no consiste únicamente en analizar estas identidades de forma individual. Nos invita a reflexionar acerca de todos estos sistemas culturales que influyen en la forma, ¿no? En la que vivimos nuestra cotidianidad, en la forma en la que las personas comprendemos el poder, las emociones, las relaciones, la convivencia social. Y es por esto que el análisis de las masculinidades constituye esta herramienta fundamental para que podamos imaginar poco a poco sociedades mucho más justas, más igualitarias, más humanas. A lo largo de este recorrido teórico, hemos visto que las masculinidades no podemos entenderlas como rasgos individuales, ni como características biológicas ni naturales. Son el resultado de todos estos procesos, que estos procesos se van internalizando a través de estos múltiples espacios de socialización. Entonces, las normas, roles y mandatos de género, que han sido analizados por muchas teóricas, ¿no? Muchos teóricos, por ejemplo, por Judith Butler, nos muestran cómo ciertas formas de vida se vuelven culturalmente inteligibles, mientras que otras se ven relegadas a la marginación y al ostracismo. Las aportaciones de Raewyn Connell nos permiten comprender las masculinidades, de qué forma se organizan dentro de estas relaciones de poder, en dónde está la posición que ocupa la masculinidad hegemónica, ¿no? O sea, ¿cuál es esta posición dominante dentro de este orden de género? Y también, desde la psicología, la teoría de los esquemas de género propuesta por Sandra Bem nos muestra cómo es que estas normas se internalizan como estructuras cognitivas que están organizando nuestra percepción y también nuestra regulación emocional. Y también a través de las teorías de Piaget y de Vygotsky es que podemos observar cómo estos esquemas se van configurando progresivamente mediante estos procesos de socialización, de mediación cultural y de aprendizaje social. Y finalmente, el análisis semiótico nos permite reconocer que los discursos visuales, como por ejemplo las imágenes, las campañas mediáticas o las representaciones culturales, participan de forma activa en la construcción de significados acerca de la masculinidad. El que podamos comprender estos procesos es fundamental porque las masculinidades no solamente influyen en nuestra identidad individual,
impactan todo el tejido social, impactan nuestras relaciones, la salud psicosocial, las dinámicas de poder existentes dentro de una sociedad y también nos brindan un horizonte para poder construir sociedades mucho más equitativas. El que podamos estudiar las masculinidades implica abrir este espacio para para cuestionar todas estas normas que históricamente han estructurado la forma en la que convivimos como sociedad o como sociedades, ¿no? Y al mismo tiempo nos permite imaginar otros horizontes de posibilidad, nos permite imaginar otras formas posibles de ser hombre, que resulten mucho más reflexivas, más inclusivas y que también sean más libres, porque, en todo caso, comprender cómo se desarrollan las masculinidades, de qué forma se configuran, nos ayuda a analizar la realidad social y también nos ayuda a transformarla. Nos permite plantearnos cómo transformarla. Eso sería todo de mi parte. Agradezco enormemente su atención y también les invito a que nos sigamos planteando nuevas formas de convivir para que podamos tener otros futuros posibles. Muchas gracias.